Si tienes que dar una conferencia, un curso o estás ante cualquier situación en la que tengas que hablar en público y estás interesado en desarrollar un nivel de habla que te permita ejercer un mayor poder de convicción en tu audiencia, este vídeo es para ti. No importa cuál sea tu objetivo, yo te voy a dar los medios básicos para que seas capaz de transformar la forma en la que impactas y suenas más convincente ante tu audiencia o en una conversación con una persona cualquiera. La clave es empezar de forma contundente, empezar demostrándole a la gente que efectivamente esta presentación, este discurso o esta conferencia va a merecer la pena. Hay que empezar de una forma enfática y demostrándole a la gente que efectivamente sí, están en el lugar correcto, ya que los humanos somos muy de juzgar a primera vista. Por cosas como esta, juzgamos el físico de las personas y tenemos muchos otros sesgos. Por lo tanto, hay que entender esto y desde el primer momento confeccionar una muy buena introducción es clave, tanto la introducción como la conclusión. Si bien todo es realmente fundamental, pues la introducción es esencial, ya que una persona puede estar escuchándonos y dejar de escucharnos porque nuestra introducción no es realmente buena. La clave es empezar utilizando una historia. Es un muy buen método y es bastante sencillo. Todos sabemos contar historias y no tenemos que complicarlos. Simplemente una serie de hechos organizados cronológicamente y con un gran impacto emocional. Eso permitirá a la audiencia o a esa persona a la cual estamos conversando con ella que empaticen con nosotros o con esa otra persona que podamos estar tratando en lo que puede ser nuestra exposición, por ejemplo. Si en nuestra clase tenemos que hablar de una cierta persona y contamos su historia, desde el primer momento la gente se sentirá que conoce un poco mejor a esa persona de la que estamos hablando. Algo fundamental es crear un gancho poderoso. ¿Qué es un gancho poderoso? Bueno, un gancho, básicamente, como dice la palabra, es mantener enganchada a la audiencia. Igual que yo he intentado en este vídeo, desde el primer momento, decirte, efectivamente, esa miniatura y ese título que has visto son correctos, te estoy diciendo que te voy a ofrecer eso que tú venías buscando para que te mantengas en este vídeo y, por lo tanto, que todos los minutos de grabación de mi vídeo sean rentables. Porque si la gente solo ve el primer minuto de mi vídeo, el resto, realmente, ¿para qué sirve? Pues lo mismo piensa con tu conferencia. Es importante que hagas algo o que digas y mandes un mensaje que de alguna forma introduzca esos temas que vas a estar tratando para que la gente se interese. Se interese como para quedarse ahí el tiempo suficiente como para que esa conferencia o esa charla realmente merezca la pena para ti y no estés 40 minutos hablando solo. Por ejemplo, o yo esté 6 minutos hablando frente a la cámara y nadie, absolutamente nadie, vea eso. Por lo tanto, un gancho muy importante que nos permita introducir lo que es el cuerpo de nuestro discurso después de hacer una introducción enfática y muy impactante. Luego, vamos a ver cómo hacer el cuerpo, porque es muy importante tener una gran introducción, pero realmente si no contamos nada durante nuestro vídeo, durante nuestra conferencia, no estaremos aportando nada importante a la audiencia, que es lo que ellos quieren, un valor. ¿Sí? Hay que convencerles al principio de que están en el lugar correcto y de que esta charla va a ser de valor, pero luego hay que ofrecer ese valor para que la gente no se vaya. Y desde el primer momento hay que diseñar una buena estructura de puntos. Lo mejor es que leamos lo mínimo posible, tanto si estamos en una exposición como en un discurso, como si estamos dando una charla motivacional o lo que sea. Cuanto menos leas, más convincente vas a sonar, porque parece que estás diciendo algo que efectivamente crees y no algo que simplemente estás leyendo. Pero a veces, más importante que intentar hablar continuamente y mantener a la audiencia asolagada de información, a veces, más importante es el silencio. Sí, muchas veces, cuando no habéis visto un discurso realmente motivacional y en un momento, ¡pum!, se cae. El silencio. Una frase que me encanta, que es, somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio. Y es verdad. Mientras tú estás callado, tienes el poder total de lo que está sucediendo ahí. Porque todo el mundo está atento a lo que tú vas a decir. De alguna forma le estás dando un énfasis. Por lo tanto, está muy bien después de hacer una muy buena introducción, una pausa.
para que la gente diga, al loro, ¿qué va a pasar ahora? Y introduzcas tu primer tema. De forma, como digo, de nuevo, contundente. Tú tienes que demostrar que estás ahí viviendo lo que estás transmitiendo para que esa gente también pueda sentir una emoción similar a la que estás experimentando tú. Pero si tú no eres capaz de experimentarlo, no eres capaz de ser expresivo, incluso extrovertido, en ese escenario en el que estás, pues la gente no va a sentirse bien asistiendo a esa conferencia o escuchando ese discurso, porque van a sentir que tú no tienes la convicción suficiente y que no eres una persona carismática y nadie quiere escuchar a alguien que no es carismático. Por lo tanto, a veces es un poco mejor callarse y no hablar tanto. Y si vas a hablar mucho, piensa lo que vas a decir. Hay palabras con muchísimas connotaciones y palabras que tenemos que saber lo que significan y simplemente no decirlas a lo loco. Sí, a todos nos pasa y a mí también. En los momentos en los que te olvidas lo que quieres decir, simplemente tomas de tu mente una palabra que suena bien y que parece que encaja. Y a veces simplemente eso no es como crees. Entonces lo mejor es que tengas planeado el vocabulario que tú vas a estar desarrollando y que no te quieres salir de ese vocabulario. Y otra cosa, practícalo mucho. Así intentarás, cada vez te salirás menos de ese guión que tú tienes, sin necesidad de que vayas leyendo todo literalmente, porque no se trata de un texto extremadamente largo que tú vayas a tener que ir recitando, sino de una serie de puntos e ideas que tú quieres transmitir, pero que tienes que ser consistente a la hora de contarlas. No vale que simplemente digas, bueno, primeramente, segundamente, terceramente, y vayamos enunciando todo como si fuera un dictado prácticamente, ¿no? Sino que hay que darle alguna movilidad y agilidad a este discurso, a esto que estamos comentando, porque puede ser una conversación normal o puede ser un mensaje dirigido a una gran audiencia. No importa. Estas claves que te estoy comentando aplican para todo. Luego, muy importante, tanto si te diriges a una única persona como a una gran cantidad, una amplia cantidad de personas, es importante empatizar con ellas. Obviamente va a ser muy diferente una única persona que muchas personas. Si estás con una única persona, es importante que conozcas sus intereses, conozcas lo que mueve a esa persona por dentro e intentes apelar a ello. No critiques lo que esa persona ama porque eso será contraproducente, sino potencia eso e intenta darle incentivos a que tú estás interesado por esa otra persona, por esa otra cosa que esa persona sí está interesada. Ahora bien, cuando te diriges a un público más amplio es complicado. No vamos a tratar a la gente tan próximamente, ¿no? Vamos a estar siempre un poco más distanciados, porque es un ámbito más formal cuando nos dirigimos a una mayoría de personas más amplia. Y lo que vamos a intentar hacer es que todo el mundo se sienta incluido. Por lo tanto, desde la introducción vamos a empezar dirigiendo nuestro mensaje a todo el mundo que pueda estar ahí. No empieces siendo muy técnico ni muy concreto. Ve a la mayoría, ve a que todo el mundo puede entenderte para que todos pillen ese gancho y la mayor parte de gente se pueda quedar ahí viéndolo. Porque si tú desde el primer momento sueltas un concepto técnico y una explicación que nadie entiende, pues probablemente solo se queden esos 2 o 3 expertos que quieran aprender más de la materia. Pero la mayor parte de la gente que podía estar ahí dispuesta a escucharte no te va a escuchar porque efectivamente creen que no tienen las capacidades suficientes como para estar ahí o que simplemente no les vas a aportar porque es algo muy avanzado y muy técnico. A veces las personas prefieren un mensaje más motivacional y que realmente no contenga tanto valor que uno que sí que efectivamente es muy expositivo con un montón de información, pero que realmente no les suscita ninguna atracción, porque no les produce ninguna emoción. Son importantes las emociones, subidas y bajadas durante nuestro discurso. Podemos empezar tristes contando una historia melancólica y luego llamar a la acción, ¿no? Con motivación. Pues venga, ahora sigamos, ¿no? Después de un mal año en nuestra empresa podemos decir, pues ahora motivación para el siguiente, vamos a remontar esta situación, ¿no? O todo lo contrario. La clave es adaptar eso, pero las emociones son fundamentales. No queremos tener un discurso banal y monótono en el que una persona esté completamente hablando con el mismo tono de voz sin mirar a la audiencia y que no nos aporte absolutamente nada,
ningún sentimiento, como si fuera literalmente una IA o incluso peor. ¿Entiendes lo que te digo, no? Por lo tanto, intenta dirigirte a ellos de la forma más amplia, sé inclusivo. No me refiero a que utilices este tipo de vocábulos, ¿no? Para no desprestigiar y no intentar ofender a nadie, que por supuesto, pero si no me refiero a que intentes que todo el mundo se sienta identificado con lo que tú estás intentando. Es decir, con el mensaje que tú estás mandando y no que polarices a tu audiencia, porque esa es tu audiencia. De alguna forma habrán llegado hasta ese punto. Por lo tanto, ya tienen algo en común. Como si empiezas diciendo todo el mundo en esta sala, pues ya es algo que tienen en común. Pero algo han de tener en común para haber llegado hasta ese punto concreto. Así que no intentes polarizar, intenta hablar a la mayoría sin concretar mucho desde el principio y luego sí que podemos ir entrando en materia a lo largo que vamos desarrollando los diferentes temas que vamos a ir tratando. Y por último, para acabar bien un discurso hay que hacer una buena conclusión. Si todo el mundo ya se ha quedado hasta ahí y ha escuchado toda tu chapa, quiere que le des una conclusión que digan, ostras, realmente voy a hacer esto, ¿no? Si es una charla sobre cómo cambiar tus hábitos negativos por unos positivos, quiere que llegue al final y tú le digas, ponte a correr y deja de fumar cigarrillos o lo que sea, imagínatelo, ¿no? Simplemente imagínatelo, visualízate a ti ahí al final de tu discurso, ¿no? Una vez que ya te sientes tan bien de haber dicho todo lo que querías decir, o con esa persona que estás conversando, ya le has dicho efectivamente todo lo que querías decir y como lo querías decir, y ves que esa persona efectivamente va entendiendo, ¿no? Y va poniendo buena cara. Pues al final tienes que romperla, tienes que hacer una conclusión desbordante. Y lo mejor, o lo que yo te recomiendo, es que sea una conclusión motivacional, ¿no? Que incite a la acción de la audiencia o de esa otra persona, ¿no? Si estamos hablando con nuestro amigo, que el pobre está en una muy mala situación, ¿no? Y estamos intentando consolarle, pues al final vamos a decirle, venga, tío, que puedes salir adelante, esfuerza. O si estamos en una conferencia hablando a gente que padece trastornos depresivos o cualquier tipo de problema, simplemente adáptate al contexto. No te voy a decir exactamente el ejemplo porque efectivamente no lo sé, pero si lo supiera te diría, pues haz esto. Pero no te voy a decir, haz esto, simplemente piensa qué conclusión puedes hacer que motive a tu audiencia a hacer ese cambio. Porque tú les vas a dar una información, pero esa información, si no la aplican a nada, no les va a valer. Y van a decir, pues vaya porquería, con perdón, de conferenciante. Porque sí, el mensaje está muy bien, pero luego no me vale para nada. Y no van a querer volver a asistir. Por lo tanto, si tú haces una buena introducción con un buen gancho que mantienes ahí a la gente atrapada durante todo tu discurso, que es un discurso plagado de información, plagado de valor, pero también de emociones que hace que la gente esté atenta constantemente y de silencios inteligentes que haga que estén más atentos todavía y luego cierras con una conclusión que todo el mundo llegue a su casa y diga, tengo que hacer esto hoy y ya y ahora, literalmente habrás hecho todo a la perfección. Obviamente no podemos esperar ir a la perfección, porque sí, ahora tienes la teoría, pero ahora está en tus manos empezar a practicar. Supongo que si te habrás quedado hasta este punto del vídeo es porque tienes alguna situación de cara al futuro en el cual tendrás que hablar frente a una audiencia o exponerte a una situación en la que vas a hablar en público. Pero si no es tu caso, te recomiendo que practiques de la forma que sea. Pues pídele a tu madre o a tu padre o grábate, como esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy grabando un vídeo. No veo a mi audiencia, pero efectivamente sé que esto lo van a ver otras personas. Por lo tanto, no puedo desvariar y decir lo que me dé la gana. Haz de la forma que tú quieres, pero empieza a practicar. Porque si no practicas, si no haces nada, no importa que yo te diga, cuenta historias, mantenga a la gente enganchada, intenta empatizar con ellos y sobre todo, si estás conversando con alguien, di su nombre. Nunca te olvides de eso, es la palabra más importante. Obviamente en una conferencia no valdrá de nada, probablemente porque habrá un montón de gente y no vas a ir diciendo el nombre de cada persona. De hecho, hasta es incluso contraproducente que te dirijas a una única persona cuando estamos dirigiéndonos a una masa de gente grande.
Porque alguien va a pensar, oye, pero se está dirigiendo a esta persona, no a todos nosotros, me está discriminando de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando tú te dirijas a una persona o a un par de amigos tuyos, pues di sus nombres, porque ellos van es mi nombre, se lo sabe, ¿no? Obviamente, si es tu amigo de toda la vida, pues cómo no vas a saber su nombre, ¿no? Pero si no, es muy importante el nombre porque es una marca de identidad que distingue tu discurso de otros discursos que no van a ser tan próximos. Es una forma de empatizar muy poderosa con la gente, pero si estás en un discurso más amplio, pues no vas a poder utilizar esta herramienta. Por lo tanto, he decidido dejarla para el final porque no me parece aplicable a todos los ámbitos. Pero da igual, tengas este conocimiento, tengas otro, seas el más crack de la oratoria, de la retórica, de las ciencias del habla, si es que eso existe. Lo que importa es la práctica que tengas. Sobre todo la soltura y la confianza que tú demuestres en el escenario. Dejemos aparte la situación de que estás conversando con alguien. O sí, imagínate que estás conversando con alguien, con esa chica que te gusta, o con ese chico, o con ese ídolo tuyo que tienes y que estás loco por conocer. E imagínate que lo conoces. Estás flipando. ¿Cómo te dirigirías a esa persona? Por un momento no te sentirías tan confiado, ¿no? Como cuando subes al escenario. Por eso es cuestión de práctica y cuestión de atreverte a hacer eso. Verás que en cuanto empiezas a sentirte mejor haciendo esas conversaciones incómodas con gente que te intimida por alguna razón o afrontando esas situaciones en las cuales hay muchos ojos puestos en ti y tienes que hacer una buena performance, pues tú vas a empezar a confiarte y vas a sentirte mejor y más motivado para la siguiente. Pero tienes que empezar a hacerlo en algún momento. Así que, ¿por qué no lo haces ahora? Bueno, pero tío, es que es tarde, no voy a empezar a hablar en alto. Bueno, pues graba un vídeo, tío. O lo que sea, ¿no? No importa. O a un amigo tuyo, llámale y empieza a explicar algo, ¿no? Como si estuvieras en una conferencia. Algo importante, visualízate también. Eso es importante. Si vas a dar un discurso o cualquier otra cosa, visualízate que estás ahí y que la estás rompiendo. Y empieza a practicar, por Dios. Eres más que capaz, todos tenemos las mismas capacidades. Otra cosa es la capacidad que tenemos para desarrollar esas capacidades, ¿no? Que hay gente que no es tan capaz de observar que efectivamente los talentos hay que trabajarlos. Así que te animo a que hoy hagas ese cambio, que hoy empieces a exponerte a hablar en público, exponerte a hablarte a esas personas que te dan un poco de miedito por alguna cuestión, o que empieces simplemente a mejorar lo que ya sabes hacer, ¿no? Hablar con tu amigo, hablar con tu madre, o pues si eres un youtuber, pues hacer vídeos en YouTube, o si creas algún tipo de contenido que la gente lo ve, es decir, hay alguien que te está viendo, eso es lo importante, y hay alguien que te está oyendo, pues practica, eso simplemente es básico. Escoge a alguien que te escuche, que te vea y empieza a practicar y practicar y practicar. Esa es la clave. Más allá de toda la teoría, de toda la información, de todo el conocimiento, obviamente hay que saber cómo hacerlo bien, pero hay que saber hacerlo ante todo, ¿no? Y luego ya podremos hacerlo bien, pero primero hay que saber hacerlo. Espero que te haya servido este vídeo, espero que puedas hacer una increíble conferencia, un espectacular discurso, y si incluso estás en ese brindis de fin de año, en esa situación tan eufórica, pues te deseo mucha suerte para ese año que viene, para que des el mejor discurso de tu vida, o si estás hablando con esa persona que quieres en lo más profundo de tus emociones, pero es incapaz de expresarlo, fuerza y confianza. Eso es todo y mucha práctica. Hasta la próxima.